Esta es una de las fiestas más esperadas en nuestra casa. Lo que es la vigilia y la fiesta de las primicias son dos actividades que más anhelamos porque vemos la mano de Dios de una manera especial y sobrenatural. Y yo tengo 23 años sirviéndole a Dios. Hace 23 años comencé a servir a Dios de manera intencional, y he conocido diferentes corrientes religiosas, doctrinas erradas. Cuando estudié teología, un profesor en la clase de teología me enseñó algo que para mí fue revelador. Él me enseñó que cuando tú sacas un texto fuera del contexto, creas un pretexto. Y definitivamente la gente que malinterpreta o lee la Biblia de manera errada siempre tendrá la oportunidad de sacar un texto fuera del contexto y va a crear un pretexto. Y las iglesias están llenas de pretextos que los convirtieron en doctrinas. Hello. Por ejemplo, cuando te dicen o cuando tú escuchas en las iglesias cristianas que dicen que la mujer no se puede maquillar, que la mujer no puede usar pantalón, eso no está en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Hay algunos pasajes bíblicos que sacaron del contexto y crearon ese pretexto. Pero el peor de todos, y para los que vinieron ayer, ¿cuántos vinieron ayer al seminario de finanzas? Tremendo. Los que no vinieron, costará $2,000 a partir de mañana de finanzas. Es una broma. Vamos a tenerlo pronto, vamos a editarlo para luego subirlo a la plataforma y usted también lo pueda disfrutar. Pero fue maravilloso porque algunos de ustedes conocieron que la Biblia, además del amor, el tema que más habla la Biblia es el tema de las finanzas, es el tema del dinero. Y no el dinero como el cochino dinero, sino el dinero como la provisión de Dios para sus hijos. El deseo de Dios es que tú puedas ser una persona, un hombre y una mujer financieramente libre, económicamente estable. De hecho, está establecido que somos bendecidos para bendecir. Por lo tanto, Dios desea que tú seas bendecido y bendecida económicamente. Dios no es un Dios de pobreza. Dios no es un Dios de miseria. De hecho, la pobreza es un estado mental. La pobreza no es un estado físico. Hay muchas personas que nacieron en lugares pobres, pero su vida cambió porque su mentalidad cambió. Nacer pobre no es tu culpa. Morir así sí lo es. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el que creó los recursos. ¿Cómo pues podemos pensar que Dios nos manda o nos da la instrucción de que seamos pobres? Eso no es. Ahora, yo no estoy hablando de vanidad. No estoy hablando de egoísmo, porque eso es otra cosa. Yo conozco gente pobre muy vanidosa y conozco gente pobre muy arrogante y conozco mucha gente millonaria que son muy humildes. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra. Pero una de las doctrinas que más se enseñó en la iglesia en los años 60, 70, 80 y hasta los 90 era acerca de hecho el pastor lo comentó ayer en el seminario. La gente decía: no estudies porque ya Cristo viene, no hagas esto, aquello porque ya Cristo viene. Y el tema era ese. De hecho, usted ve en las calles, o antes se veía mucho más: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. De hecho, la palabra Maranata significa Cristo viene de repente. Y es una realidad, Cristo viene y vendrá de repente. No sabemos la hora ni el día, pero sí viene, y viene por su iglesia. Ahora, mientras Cristo viene, mientras Él viene, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que crecer económicamente, porque el evangelio es gratis. Llevarlo cuesta mucho dinero. Mire, usted ve estos globos y usted dirá que eso es algo sencillo, simple, minimalista. Pero no, esto es de la mejor calidad, porque a Dios le damos lo mejor. Entonces nos enseñaron en aquella época que ser santo era sinónimo de ser pobre. Que mientras más pobre tú eras más santo, porque el dinero ser rico era malo. Y ser rico no era de Dios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Porque como decían, no estudies porque ya Cristo viene. ¿Cuál fue el resultado de eso? Gente ignorante. Gente ignorante manejando unción. Gente ignorante manejando la Biblia.
gente sin estudios manejando la palabra de Dios. ¿Y el resultado cuál es? Un precipicio. Por eso comenzó a llegar en los 90, principio del 2000, el evangelio a las altas esferas económicas. Y hoy en día muchas de las Biblias que se regalan en misiones y muchos de materiales de estudios bíblicos son financiados por grandes hombres millonarios de Inglaterra, Estados Unidos, hombres que entendieron que todo lo que tiene ha sido gracias a Dios. Y financian iglesias, financian ministerios, financian pastores y familias pastorales. Porque los que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor, como bien lo dice la Biblia, deben comer de la obra. Ayer comentaba yo que un estudio llegó a la conclusión de que los 3 trabajos más difíciles en la historia del mundo son ser presidente de los Estados Unidos, ser director de una universidad y ser pastor. Gracias. Hay gente que me pregunta, ahora mismo me decía, pastor, ¿cómo usted lo hace? Porque yo no solamente soy pastor a tiempo completo, tengo 5 empresas. Dios me da a mí las fuerzas, me da la sabiduría y me da las estrategias para hacerlo. Y si yo lo puedo hacer, cualquier otra persona también lo puede hacer. Den un aplauso al Señor por eso. Y mientras vamos creyendo que ser pobre es ser santo, entonces no estamos reconociendo, estamos desconociendo uno de los nombres más importantes de Dios, que es Jehová Jireh. Diga conmigo, Jehová Jireh. Es uno de los nombres que más se utiliza en la Biblia para referirse a Dios, porque es la palabra que lo reconoce a Él como Dios proveedor y sustentador. La definición de Jireh en el Antiguo Testamento aparece como el Dios que nos sustenta. Él representa una de las tantas maneras de referirse a Dios, y el significado más explícito es: el Señor es mi proveedor. Diga conmigo, el Señor es mi proveedor. Eso es lo que significa la palabra Jireh. De hecho, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, escúcheme bien, sale de la esclavitud de Egipto por la mano de Moisés, dirigido por Dios, al desierto, ellos pasan de tener un estado de esclavitud donde, siendo esclavos, tenían sus 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena. Y cuando ellos salieron, ellos se quejaban porque allá ellos entendían que cuando eran esclavos estaban mejor que cuando estaban en el desierto. Y se quejaban porque no tenían que comer, y Dios comenzó a darle maná. Diga conmigo, maná. Maná es la comida que caía del cielo y ellos se alimentaban. Es decir, no tenían que trabajar. Eso era como un subsidio del gobierno. No tenían que trabajar y Dios les daba comida. Pero entonces se quejaron porque decían: ya no queremos maná, ya no hay maná. No queremos maná. Entonces Dios le mandó carnes, aves que caían del cielo. Y aún así Dios le decía a ellos, al pueblo de Israel: lo que le estoy dando hoy deben comérselo. No guarden para mañana. ¿Y saben qué hacían ellos? A usted también le ha pasado. ¿Y qué pasaba cuando mañana iban a buscar la comida? Estaba llena de gusanos. Se podría. ¿Por qué? Porque Jehová Jireh, si Dios es mi proveedor hoy, también será mi proveedor mañana. Alguien que lo crea, que me diga un fuerte amén. Mire, hay una historia de mis inicios en el evangelio, cuando yo vivía en la iglesia. Y yo, quien fue mi pastor y mentor en aquel entonces, tenía su casa a una esquina de la iglesia. Entonces el acuerdo de él en su paternidad y en su pastoreo y mentoreo hacia mí era que yo vivía en la iglesia y comía en la casa del pastor. Entonces ese fue un tiempo de éxodo en mi vida, donde vi la mano de Dios y su cuidado. Imagínense qué privilegio vivir en la iglesia.
Yo me paraba a las 3 de la mañana a limpiar, eran 20 sillas plásticas, blancas. Me paraba a las 3 de la mañana a limpiarlas, me paraba a cepillar la tarima, a suapiar el piso con un cassette de música de Marcos Witt. Y a esa hora, a las 3, 4 de la mañana, me visitaba el Espíritu Santo, caía al piso, comenzaba a tener experiencias con Dios y ahí era maravilloso. O sea, que realmente fue un tiempo glorioso para mi vida. Y recuerdo un día, porque el pastor era un pastor, imagínense, una iglesia con 20 personas, las finanzas no eran gran cosa, tenía 5 hijos que parecía un juego de destornillador, ¿sí? Otro así y otro así. Su esposa y este servidor, que yo sentía esta vergüenza de comer en su casa porque no alcanzaba la comida para ellos. Y yo tenía que hacer ayuno intermitente. Yo recibí una gran enseñanza que fue la misma enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. Recuerdo que ese día fuimos al colmado, compramos un aguacate, compramos una lata de sardina y compramos un pan para cada uno. Alcanzó para eso. Entonces yo, como buen mayordomo y administrador, ¿verdad?, a un extremo, yo agarré, corté el aguacate por la mitad, puse una mitad en la nevera, tomé la lata de sardinas, saqué la mitad de la lata, la otra la guardé en la nevera para mañana. Y estoy yo, ¿verdad?, rellenando los panes con sardina y aguacate. ¿Usted nunca ha comido un pan con sardina y aguacate? Uf, no sabe lo que se pierde. Y ahí, bueno, uno en crisis comiendo aguacate, eso ya es un lujo. Y ahí estoy, y el pastor pasó por la cocina. Digo, no era que era una casa muy grande, eran 2 habitaciones, dicho sea de paso, una casa de 2 habitaciones. Y cuando el pastor pasa por la cocina y ve que está la mitad del aguacate y la mitad de la tercera, me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo, con mucho orgullo, ¿verdad?, me sentía recién graduado de teología, como buen mayordomo y buen administrador de los recursos de Dios, he guardado la mitad para el desayuno. Y ahí el pastor me dio un boche y me dijo, no, sáqueme todo lo que está allí y lo vamos a comer todo hoy, porque si Dios proveyó para hoy, proveerá para mañana. Yo no aplaudí, yo me enojé, orgulloso, me enojé, me ofendí, pues se no está valorando que yo estoy administrando los recursos. Y comencé, saqué el aguacate, al le eché más aguacate y más sardina, tapúzate de sardina. Y este es el de pastor, el que tiene más. Y recuerdo que comimos, al agua le echamos azúcar para que supiera algo, literal, no te estoy exagerando. Echamos azúcar para que supiera algo. Nos sentamos a ver televisión, eran como las 9 de la noche, y yo en mi mente, dudosa, falta de fe, yo digo, es de noche, o sea, ¿qué vamos a desayunar? Va a venir Santa Claus y va a poner algo en la nevera. Estábamos viendo televisión, yo recuerdo que eran 2 sillitas y ahí viendo el pastor y yo televisión, los niños los estaban acostando y yo ni miraba al pastor. ¿Qué película más buena? De repente, diga conmigo, de repente, sonó el timbre de la casa. Tin, tin. Yo por dentro, ¿qué habrá él? Se paró él, abrió la puerta y a que no sabe, no era Santa Claus, pero era una hermana de la iglesia que iba de camino a su casa, que vivía en el sector y venía del supermercado. Digo, pastor, mire, venía al supermercado y aproveché y le traje estas fundas de comida. Y el pastor con la funda en la mano. Diga conmigo, Jehová Jireh.
Si Dios proveyó para hoy, proveerá para mañana. Aleluya. Y cuando entiendes este concepto, pero ¿por qué la gente no da? La gente no da porque piensa, si le doy a Dios me quedo sin nada. Si le doy a Dios, entonces no me va a alcanzar para pagar los compromisos que tengo o las deudas que tengo. Ese es el pensamiento que Satanás pone en tu mente para que tú no des y no experimentes el poder sobrenatural de Dios en su provisión. Por eso, cuando entendemos esto, que Jehová es nuestro proveedor y nuestro sustentador, yo entenderé que cuando le doy a Dios, aunque físicamente me esté quedando sin nada, porque nunca te vas a quedar sin nada, como alguien preguntaba ayer, claro, desde con todo su corazón abierto preguntaba, pero si yo no tengo para dar, siempre hay algo que darle a Dios. Siempre hay algo que darle a Dios. Y ahí entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es las primicias? ¿Qué son las primicias? ¿Con qué se come esto? Las primicias son unas fiestas. La fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Bikurim, que significa primeros frutos. Y es parte de las primeras 3 fiestas dentro del calendario judío, del calendario que Dios le dio a su pueblo. Y aquí vemos que en esta fiesta se celebra el contexto de la fiesta de la Pascua y después de la celebración del primer día de la fiesta de los panes y levadura. Entonces es una de las 3 fiestas de cosecha. Diga conmigo, de cosecha. Por eso hoy le hemos puesto a este año fiesta de las primicias, la cosecha, porque usted ha sembrado bastante. Y dice la escritura que Dios no se olvida de tus ofrendas. Dios no se olvida de tu semilla. Dios no se olvida de lo que has sembrado. Así que prepárate, porque aún lo que has sembrado con lágrimas, dice la Biblia, vas a cosechar con regocijo. En Deuteronomio capítulo 26, verso 1 y 2 dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Aquí estamos hablando de cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Hablamos el domingo pasado un poco de esto, cuando van a tomar posesión. Y Él les da esta instrucción. Dios les da a ellos esta instrucción: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las, lo dice claro, tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, yo voy a sacar de las primicias que me está dando la tierra, que fue la tierra que me dio ¿quién? Jehová, Dios. Lo que me está diciendo es que yo le estoy dando a Dios de lo que ya Él me ha dado. Tú no te estás quedando sin nada porque le estás dando a Dios. No. Cuando nosotros diezmamos de nuestro sueldo, de nuestras empresas, de todo lo que Dios permite que entre a nuestra vida económicamente, tú le estás dando el 10 del 100% que Dios te ha dado. ¿Qué banco te da a ti un préstamo y te dice págame solamente el 10%? Ninguno. Tú pagas el 200, el 300 y hasta el 400%. Y Dios te da todo en la vida y solamente te dice, solamente cumple con el 10. La pregunta es, ¿será que Dios necesita ese dinero? Claro que no. Él es el dueño del oro y la plata. Vuelvo y te repito, el evangelio es gratis. Llevarlo cuesta dinero. Y más cuando lo llevamos con excelencia. Gracias por su emoción y entusiasmo. Dice: entonces tomarás de las primicias de algunos de los frutos de todos. Alguien amablemente ayer preguntaba en el seminario si es de esto, si es de aquello, o si es de esto, si pago primero esto y después entonces. No, todo, diga conmigo, todo. Porque hay gente que piensa, mira, es que si primero pago el impuesto y si primero pago esto y a Dios de último, por eso se llaman primicias, porque es lo primero. De todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí, ¿qué? Su nombre. ¿De qué está hablando? De un templo,
de una iglesia, está hablando que esas primicias debían ser usadas para la construcción de un templo donde iba a habitar el nombre de Jehová en ese lugar. Hello. Cuando entendemos el principio de las primicias, entonces entendemos una gran diferencia. Porque hay gente que puede decirme: pastor, pero hay gente que no honra a Dios y que tiene mucho dinero. Son hábiles para hacer dinero. Hay gente que tiene habilidad y destreza para hacer dinero, pero no quiere decir que sean prósperos. Porque hay una gran diferencia entre progresar y prosperar. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando alguien progresa, su destino final es incierto. No sabemos qué pasará con el destino final de esa persona. Eso por un lado. Porque cuando damos las primicias, nosotros estamos garantizando nuestra economía. No solamente la estamos garantizando, más adelante le voy a explicar cómo garantizamos nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque una persona puede progresar, pero puede ser un hombre que tiene 3 mujeres. Un hombre puede progresar, pero puede ser una persona que evade impuestos. Puede ser una persona que hace negocios ilícitos. Y lo que tú ves desde afuera no es lo mismo que sucede adentro. Pero cuando tú prosperas bajo la mano poderosa de Dios, no hay enemigo ni diablo que pueda tocar tus finanzas. No hay enemigo ni diablo que pueda tocar tu economía. Está guardada, protegida y resguardada por Jehová. No hay nada. Y si algo por allá sucede en tu vida, es por algún proceso específico, pero Dios protege tus finanzas. Dios guarda tu familia, Dios guarda tus negocios. Es lo que acabamos de ver en los testimonios. Sí. Y si fuera por testimonio, yo ni siquiera predicara hoy. Porque hasta yo mismo tengo testimonio. Y no acostumbro a dar mis testimonios porque todos los días yo tengo un testimonio para dar. Todos los días. Recuerdo ese día cuando usted vio el video que esa semana dije: iban a haber propiedades que se van a vender. Otra persona que también tomó esa palabra, porque la palabra no es para una sola persona. Es para quien la arrebata. Es para quien la tome. Dice: eso es para mí. Cuando tú la arrebatas y la tomas es porque estás creyendo. La palabra amén significa sí, yo creo. Es el significado de la palabra amén. Por eso decimos amén a cada rato. Hay gente que le molesta. I'm sorry. Yo estoy arrebatando la palabra que está saliendo ahora mismo. Yo digo amén, la arrebato, sí, lo creo, es mío. No es algo místico, no es algo mágico, sino es algo del corazón, de tu espíritu, que dice: yo lo creo. Esta persona tomó también esa palabra y esa misma semana vendió una propiedad. Y les cuento que nuestra hija pequeña, ahora mismo mi esposa la llevó para Estados Unidos para estudiar en Nueva York. Va a estudiar economía, va a ser la que nos va a mantener por el resto de la vida. Y a pesar de que ella aplicó para su ciudadanía y va a ser ciudadana americana, entonces y tiene algunos beneficios como ciudadana americana, como quiera es dinero y hay que pagar algunas cosas de la universidad, hay que comprar ropa porque hay nieve por un tubo y 7 llaves. Hay frío y tu closet cambia. Nos fuimos en fe, compramos los pasajes y realmente no teníamos las finanzas para todo lo que se requiere, pero nosotros hemos aprendido ya en todos los años que tenemos sirviéndole a Dios, que cuando Dios da una instrucción, nos resta es obedecerle y Él se encargará del resto. Es así. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Este aplauso es para ti, Señor. Si Dios te da la visión, también te dará la provisión. La provisión es la entrega de recursos para llevar a cabo una visión. Cuando hay gente que va a mis sesiones de coaching y me dicen: mi problema es que no tengo dinero y quiero producir dinero. Y le digo: ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué negocio quieres montar? No sé. Está difícil la cosa. Está difícil. Ayer daba una sesión de coaching y este hombre quería montar un negocio allá bien grande. Y yo: vamos a aterrizar el avión.
¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Busca un papel y un lápiz. ¿En qué eres bueno? En esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Colombiano, desde allá en Colombia, él y por Zoom, en esto, en esto, en esto. Y la esposa estaba al lado, le dije, confírmame si eso es verdad. Confírmame, sí, y falta todavía. Ponlo ahí, esto. En lo que él escribió, ahí estaba su negocio. Y lo que él quería montar era otra cosa totalmente opuesta a lo que él era bueno. ¿Por qué fracasamos? Porque nos ponemos a hacer cosas en las cuales no somos buenos y no conocemos. ¿Dónde me quedé? Alina. Esta persona vendió su casa, su propiedad, y me llamó y me dice, pastor, yo quiero honrarle y quiero colocar una ofrenda en sus manos. Y yo, pues amén. No hacemos esto para que nos den ofrenda, pero yo la recibo. Amén. Y nos colocó en nuestras manos, a mi esposa y a mí, $6,000. Y yo miré a mi esposa y le dije, aquí está lo de Alina, un día antes de que ella saliera para Nueva York. Un día antes. Si Jehová proveyó hoy, proveerá mañana. Aleluya. Entonces entendemos que la prosperidad es cuando aprendes a depender de Dios. Cuando tienes fe, pero no la fe irresponsable. Ojo, no es como decía el pastor ayer, yo voy a ir al dealer y ese carro me lo quiero llevar ahora. Ok, ¿cuánto va a pagar? Nada, porque tengo fe. No, usted no sé que es un irresponsable y preso va. Miren, veamos los significados y principios que podemos extraer de esta hermosa fiesta de las primicias. Lo primero y lo más importante, sea Dios el primero. A través de esta fiesta podemos observar que Dios desea ser el primero. Desea el primer lugar en tu vida y en todo lo que tú eres y en todo lo que tú haces. Dios es primero. Ayer el pastor decía y me encantaba cuando le dijo a su esposa recién casado, yo quiero ser tu segundo y tú eres mi segunda. Y ella, ¿cómo? Espérate. Porque mi primero es Dios. Yo amo a mi esposa porque amo más a Dios. Y sé que ella me ama a mí porque ama más a Dios. Esa es la clave del éxito dentro del matrimonio. Si amas más a Dios, siempre vas a querer honrar a Dios por encima de tu esposa. Siempre vas a querer honrar a Dios por encima de tu esposo. Y ahí está la clave. Número 1, el primer lugar de nuestra vida. Y número 2, el primer lugar de nuestro entorno. Si Dios es el primero en mi vida, tiene que ser el primero para mis hijos también. Y para aquel que me rodea, aún mis amigos que no conocen de Dios, de alguna manera estratégica y sabia, yo tengo que hacerles ver a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a tus compañeros de universidad, que Dios tiene que ser el primero. Y aunque no lo reconozcan, tú se lo haces saber. Hay alguien que te va a decir, qué suerte tengo. Yo, sí, ay, qué bendición la que tienes. No es suerte. La suerte no existe. La suerte es para los flojos, para los vagos, haraganes, que no hacen nada, ni se esfuerzan en la vida y esperan un golpe de suerte de la loto. Miren, este principio lo vemos expresado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La declaración de fe del pueblo de Israel está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Esa es la realidad, porque no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice, no, pero la palabra diezmo no aparece muchas, pero aparece en el Nuevo Testamento. Y si nosotros, y Jesús dijo, haciendo esto sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está refiriéndose? El Antiguo Testamento está representado por la ley. Es decir, que cuando en el Antiguo Testamento alguien pecaba, ellos buscaban un cordero, lo sacrificaban a Dios y Dios entonces los eximía de ese pecado. Entonces no había una relación con Dios, era una negociación. Peco, rezo y empato. ¿Le parece familiar eso? Peco, rezo, 5 Padre Nuestro. Peco, rezo, 7 Ave María. Peco, rezo, 4 credos.
Peco, rezo, déjese el pelo hasta el tobillo. Peco, rezo, camine descalzo hasta la basílica. No hay una relación. Hago lo que me da la gana y yo sé que Dios me va a eximir del pecado. Cuando Jesús fue enviado a la tierra por Dios para morir por la humanidad, Él establece, Él es el puente donde restablece, reconcilia la humanidad con Dios. Y ya no vivimos bajo la ley, vivimos ahora bajo la gracia. Lo que quiere decir que Dios te ama y te amará, hagas o no hagas, creas o no creas, seas fiel o seas infiel, te va a amar. Tú no puedes hacer algo para que Dios te ame más. Dios te amó, Dios te ama y te seguirá amando. Pero está escrito, haciendo esto, refiriéndose a la gracia, sin dejar de hacer aquello, refiriéndose a la ley. Lo que quiere decir, ya no vivimos bajo la ley, pero no quiere decir que no cumplamos con la ley. Porque si no, busque un cuchillo, corte el Antiguo Testamento y tírelo a la basura. Pero no sacamos un texto fuera de contexto para crear un pretexto y manipular. No, señor. Ahí está muy claro en la Biblia. La ofrenda de los primeros frutos al comienzo del año. No me diga que ya se me acabó el tiempo. Yo pensé que tenía como 5 minutos. Bueno, pero la gente del tercer servicio son considerados. Diga conmigo, al comienzo del año. ¿Por qué lo hacemos a comienzo de año? Hay gente, tú sabes que hay otras iglesias, y lo respeto, no lo critico ni lo juzgo, lo respeto, que hacen sus primicias en diciembre. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Gracias por preguntarme. No le voy a responder porque ya usted sabe. Claro, porque hay más fluidez económica, whatever. ¿Por qué lo hacemos en enero? Primero porque es en enero, es el comienzo de año. Y es cada año. Y segundo, ahí será probada tu fidelidad. Ahí será probada tu fidelidad a Dios. Si no quieres honrar a Dios, pues gastarás todo en diciembre. Porque eso es tu voluntad. O sea, no es por obligación. Dios no obliga a nadie, a nada. Ni a congregarse, ni a orar, ni a buscarle, ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a dar las primicias. Dios no obliga a nada, a nada. Y estas fiestas expresan nuestro deseo de entronar a Dios como nuestro Señor, como el primero en nuestra vida, como el primero en nuestras empresas, en todo lo que hacemos para alabanza de su gloria. También a través de nuestras ofrendas de primicias expresamos el principio que antes que cualquier otra cosa, damos a Dios primero. No como aquel que un día vino y me dijo, hace muchos años, me dice, pastor, yo no diezmo. Y yo le digo, pero ¿por qué tú no diezmas? Porque tú trabajas, o sea, tú tienes un sueldo mensual, ¿por qué tú no diezmas? Porque yo soy de los pastores, ojo, esto es otra cosa, yo soy de los pastores que no anda verificando quién diezma y quién no. Hay iglesias donde tú tienes que enviar un reporte de tus diezmos. Yo respeto eso. Lo respeto, ¿por qué? Porque no está en la Biblia. En la Biblia no dice que yo tengo que mirar quién diezma y quién no. Eso no está en la Biblia, eso es asunto suyo. Y cuando usted lo hace, no hay manera de que nosotros vayamos a revisar si usted lo hizo o no lo hizo, o quién lo hizo. No. Eso queda entre usted y Dios. Ya después, ¿cómo se evidencia? Con un testimonio. Pero eso es entre usted y Dios. Entonces me decía que él no diezmaba porque cuando él cobraba, él pagaba todas sus deudas y no le quedaba dinero. Y yo le dije, ajá. O sea que tú estás poniendo a Dios de último. Hello. Le dije, ¿sabes qué? No es que tú no diezmas porque no tienes. No tienes porque no diezmas. No lo estás haciendo de la forma correcta. Dios es primero. Siempre es primero. Ahí es donde tú vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo pues vas a conocer lo sobrenatural de Dios si tienes todo fríamente calculado? ¿Dónde vas a dejar el margen para tu fe? ¿Dónde dejas el margen cuando compras el pasaje para mi esposa, mi hija, cuando los compro y se van para Nueva York, pero un día antes Dios provee la semilla?
saco mi diezmo, saco mi primicia, saco mi ofrenda y después pago todo. No me alcanzó para la luz. Viene un milagro. Viene un milagro. Ahí donde experimentas el poder sobrenatural de Dios. Ahí dependes a depender de Él. Ahora, no lo hagas para que Dios le haga el milagro, o no lo hagas para que Dios te dé, porque si no viene mañana y me reclama, pastor, yo hice lo que usted me dijo y la luz me la cortaron. Eso no funciona. No. Ya ves por qué no funciona. Porque lo estás haciendo para tú esperar algo de Dios. No. Hacemos esto porque amamos a Dios y porque Él nos amó primero y nos bendijo primero. Somos bendecidos para bendecir. Y cuando establecemos este principio, en vista que Dios es el primero en nuestra vida, nuestras primeras cosechas, frutos o el resultado de nuestro trabajo, se lo damos a Él primero. En el libro de Proverbios capítulo 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová ¿con qué? Ojo con esto. Dice: con tus bienes y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos. Fíjese que el artículo que se usa es y, no o. Dice: honra a Jehová con tus bienes, o no dice o, dice y. Lo que quiere decir que todo lo que tengo, tus bienes no son tuyos. Te los dio, te los entregó el Señor para que tú los administres. Y cuando tú dedicas tus bienes a Dios, y te puedo decir algo, hay muchas historias de marcas famosas a nivel mundial que tú jamás pensabas que eran hombres que entregaron sus empresas a Dios. William Colgate, por ejemplo. ¿Sabías tú que Colgate comenzó él dando sus diezmos? Nunca falló. La enseñanza que le dio su madre antes de embarcarse en el barco para llegar a los Estados Unidos fue: nunca te olvides de los diezmos. Y Colgate financia mucha obra del Señor. Si Dios lo hizo con él, lo hará con nosotros. Fíjese que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo que quiere decir que hay una recompensa. Este principio trae consigo una bendición. Este principio, cuando lo aplicas a tu vida, trae consigo una bendición, abundancia, y rebosarás de bendiciones que Dios te va a rodear. Mira, yo no te lo digo porque lo estudié cuando fui a estudiar licenciatura en teología. No te lo digo porque he leído la Biblia. No te lo digo porque he escuchado hablar. No te lo digo porque leo libros. Te lo digo porque yo lo experimento desde hace 23 años en mi vida. Con la sardina y el aguacate, aún ahí. Cuando traemos nuestras primicias, tenemos que tener en mente que Dios desea en nuestra vida 3 cosas. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Diga conmigo: lo primero, lo mejor y lo escogido. Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso al Rey. Voy a pedir a los músicos que me acompañen. Mira, en el libro de Génesis está registrada la primera ofrenda. Génesis 4, versos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y por eso Caín mató a Abel. De ahí nació la envidia. Cuando el otro dio la ofrenda, ¿por qué? Porque, diga conmigo, es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Tú sabes la cantidad de gente que le ofrecen a Dios cosas que al final no cumplen. Dios te libre de ofrecer algo a Dios que no cumplas, porque acarreas maldición sobre tu cabeza, dice la Biblia. Porque cuando Dios te promete algo, Él nunca te deja en visto. Lo que Dios te promete lo cumple siempre. Y hay gente que le prometen a Dios esto, aquello y lo otro y no cumplen.
pero ve sus vidas y son capaces hasta de decir: es que ahora no tengo, es que no me ha ido bien. Pero es mentira. Es que les duele y les pesa. Porque lo que no le das a Dios, el diablo te lo quita. Hace muchos años, un hombre había ofrecido una gran suma de dinero para la iglesia. Él la ofreció, yo no se la pedí. Pues amén. Nunca cumplió. Al tiempo me llamó pidiendo oración porque lo demandaron y la demanda le costó 10 millones de pesos, que era 10 veces más lo que había ofrecido. Lo que no le das a Dios, el fisco te lo quita. ¿Sabías tú que en mis empresas estamos exonerados de impuestos? Declaramos de manera tan perfecta que no pagamos. Y la cantidad de hombres y mujeres de negocios que pagan dinero y dinero y dinero de impuestos por no saber manejar sus empresas a nivel contable. Lo que no le das a Dios, el fisco te lo quita, el diablo te lo quita. Y lo mejor, que cuando se lo das a Dios, se lo multiplica. Nunca le hagas una promesa a Dios que no vas a cumplir. Y te voy a decir más aún, porque las primicias no es solamente esto, hay mucho más. Mucho más, porque nuestro Señor Jesús es la representación de la primicia en la tierra. Es más, Jesús fue más que la primicia, porque Él pasó de ser el unigénito a ser el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no dio lo primero, dio lo único. Y hay gente que tiene temor de dar algo porque piensa que se van a quedar sin nada, cuando Dios dio lo único que tenía. Dios fue más allá de las primicias, Él lo dio todo. Él lo dio todo. Dice que de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo, es decir, tú y yo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas bien tenga vida eterna. Dos cosas importantes: de tal manera amó Dios a este mundo que dio. No puedes dar si primero no amas. La gente que le cuesta dar es porque no ama a Dios. Porque para poder dar, primero tienes que amar. Yo no doy a Dios porque lo dice la Biblia. Yo doy a Dios porque lo amo, porque Él me ha dado tanto. Una de mis 5 empresas, una de ellas no diezma, lo entrega todo. Nada más yo uso de esa empresa es pagar a los empleados, y el resto va íntegro para la obra de Dios, íntegro para la iglesia. Y después la gente se pregunta que por qué yo soy tan bendecido. Soy un hombre bendecido porque así no te enteraré. Hay un merenguito bueno ahí que dice. Si se preguntan por qué el pastor o por qué fulano, por qué te ven tan bendecido, y no entienden que el principio que los judíos, aún sin ser cristianos, aplican en sus vidas. Usted nunca ha visto un judío nunca, búsquemelo y me lo trae. No, usted nunca ha visto un judío en malas. Nunca. ¿Por qué? Porque mire, ellos pueden no ser creyentes de Jesucristo, pero aplican ese principio. Aplican. Ellos nunca se presentan al templo con las manos vacías. Nunca. La entrega de lo primero produce multiplicación y reproducción de la semilla. ¿Sabías tú que las primicias garantizan la seguridad a tus hijos? El testimonio de Madalís. Mi hija hoy está en Nueva York gracias a mis primicias. Mi hija Camila fue a estudiar a Cristo para las Naciones gracias a nuestras primicias.
Mis hijos tienen colegio gracias a mis primicias. Y no les falta nada. A ninguno de mis hijos les falta nada. Son grandemente bendecidos y les hemos enseñado a honrar a Dios. De todo lo que mi hijo recibe, yo siempre ando dando el cambio. Cada vez que lo mando a comprar algo y él me trae, papi, aquí está el cambio, y dice, guárdalo. Y le digo, recuérdate diezmar de eso. Y mis hijos diezman, porque es un principio. Y garantiza tus generaciones.